saquen una hoja y hacemos el examen. Sí, el lunes. Habíamos quedado que el lunes. Este lunes 9. Bueno, entonces, ¿cómo iba a ser su evaluación ya que no se acuerdan? Ok, ¿cómo iba a ser? Ok. Ok, entonces, propiamente tenemos los trabajos, tareas, ya me han entregado tareas. ¿Qué deben de estar trabajando ustedes? Su cuaderno. De todo las clases se están haciendo, preparando su cuaderno. Entonces ya tenemos por allí su resumen o cuaderno, ya tenemos sus tareas que me han enviado, queda pendiente el examen y hace falta el otro detalle. ¿Cuál? La exposición. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta exposición? Ahorita ya se nos vinieron el tiempo encima y propiamente una exposición como tal no me van a realizar. Eso ya es bueno, no me van a realizar su exposición. Pero sí no se van a librar de hacer una exposición. ¿En qué sentido? Bueno, les envié una tarea. Ustedes ya la van a revisar. Es un capítulo por allí de libro de aminoácidos. No quiero que me revisen todo el capítulo. En teoría, ustedes ya no les costaría trabajo ojearlo, pero me interesa la parte final, lo que es propiamente el estudio o análisis de proteínas, que involucra cromatografías, electroforesis. Esta parte es la que ustedes van a revisar. Una vez que ya la hayan revisado, ya tendrán los fundamentos. ¿Para qué? Ahora sí, para hacer su exposición o su presentación. ¿En qué va a consistir esta presentación? Bueno, además del capítulo del libro que les estoy enviando, también viene un artículo. No recuerdo el nombre del artículo. Ustedes lo van a consultar y vienen diferentes métodos de análisis para proteínas. Entonces, del artículo tal como viene, ustedes irán viendo cuáles son las técnicas que se utilizaron y me harán un resumen. Lo harán en PowerPoint. Un resumen enfocado, claro, a lo que se hizo, la técnica, el fundamento que ustedes me incluirían y qué es lo que están obteniendo. Entonces, ¿qué vería yo? Se utilizó esta proteína, se usó tal técnica, el fundamento de esta técnica es tal, y estos son los resultados. En ese sentido va a ser su presentación. La harán en PowerPoint y me la envían. ¿Para cuándo? Allí les puse la fecha, que sería, me parece que la siguiente semana. No me falla el calendario, sería la siguiente semana. Así que ya tenemos esa parte y con eso se cumpliría lo que es la exposición. Y el examen, entonces, ¿dudas de lo que sería tu exposición? ¿Es individual? No, profe. Es individual. En esta parte va a ser individual. Para el siguiente examen será por equipo. Entonces, vayan pensando con quién hacer equipo. Tenemos, ¿sí?
Gabriel. Gabo, Su novela, por favor. Había muchos disparos. Su novela policíaca, luego la ven. Vayan pensando con quién hacer equipos. 5 personas. Y eso sería, claro, para el siguiente o la siguiente exposición, siguiente examen. Siempre van a exponer, así que no se preocupen si no se sientan tristes porque en esta ocasión van a ser individual. Va a haber trabajo de sobra. Ya se han estado dando cuenta. Entonces, por lo pronto, este trabajo va a ser individual y va a corresponder a su trabajo, propiamente lo que sería su presentación. Es importante, ya está la fecha de entrega, procuren entregar a tiempo. Trabajos que en el sistema me aparezca entregó tarde, no los voy a tomar en cuenta. De una vez, anoten en su cuaderno, pónganle en marcatexto para que lo puedan ver bien. Trabajo que se entregue o que el sistema me diga que se entregó fuera de tiempo, será el 0 correspondiente a su calificación. Entonces, les recomiendo hacer su trabajo, empezarlo a hacer, entregarlo con tiempo. Recuerden que luego se tarda el sistema. Si ustedes lo envían hasta la hora que se les pide, luego el sistema se tarda. Y si el sistema dice fuera de tiempo, yo interpreto que está fuera de tiempo. Y esto viene también para sus otras tareas. Hay varias tareas que dicen el sistema que está entregando tarde. Si va todo lo que aparezca como entregado tarde, todo eso será considerado como 0. Entonces, ¿tiene desventajas? Sí, porque sus tareas valen cierto porcentaje y si no están sumando ese porcentaje va a disminuir por entregar tarde sus tareas. Entonces, por allí eviten eso. Estamos a tiempo, todavía es el primer examen. Y pues les comento, si me aparece por allí tarea fuera de tiempo, tarea que es un 0. Dudas, no ha habido dudas. Eso es bueno desde mi punto de vista porque estoy interpretando que todo lo están entendiendo. ¿Sí? Así es. Y eso es lo que me van a enviar de manera individual y va a constar como su presentación. Está ya la fecha de entrega, así también su horario de fecha de entrega. Procuren estar dentro de su horario, si no, habrá consecuencias. Y las consecuencias que no les voy a considerar esa tarea. Y vale cierto porcentaje. Profe, yo no entendí cómo es el trabajo. Yo ya les envié, revisen con calma luego el Classroom. Les envié un capítulo de un libro. No es importante que revisen todo el capítulo. ¿Cuál es la parte que me interesa de ese capítulo? La parte final, donde vienen las técnicas para estudio, análisis de proteínas, cromatografía, electroforesis, centrifugación. En esta parte final del capítulo vienen los fundamentos de las técnicas. ¿Para qué les pido que se pongan a leer? Porque ahora sí, la actividad como tal consiste en leer el artículo que les estoy enviando, el cual se basa en técnicas de separación, por allí purificación de proteínas. Del artículo es donde ustedes me van a hacer su presentación. El capítulo del libro les va a servir de apoyo para los fundamentos de las técnicas. Entonces, si ustedes ya son expertos en técnicas de purificación, no hay ningún problema, se pasan directamente al artículo. Lo leen y me empiezan a
hacer su presentación. ¿Qué debe de contener la presentación? Todas las técnicas que vienen en el artículo. Se utilizó tal técnica, como dice el artículo. Ustedes me tendrán que incluir por allí el fundamento de esa técnica y, claro, qué resultados se obtuvieron de los estudios de las proteínas en esa técnica. Y así será su presentación. Todas las técnicas que se utilizaron en el artículo, ustedes me ponen cuál es la técnica, cuál es el fundamento de esa técnica y cuáles son los resultados obtenidos. En eso va a consistir su actividad, su tarea. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, gracias. Ok. ¿Todo muy claro? Sí, profe. Entonces, también anotamos. ¿Cuándo va a ser el examen? Martes 10 de noviembre. ¿Qué necesitamos para el examen? Obviamente su calculadora, su pluma, su lápiz, en donde escribir para que lo tengan allí a la mano. ¿Qué más vamos a requerir? Su micrófono y pantalla abierta. ¿Cuánto tiempo? Lo que dure el examen. Entonces ya el día del examen, que es el martes, ya ustedes estarán listos con su material para trabajar. Todavía no determino bien en cuánto tiempo, ya les avisaría el martes cuánto tiempo tenemos para el examen y de esa manera trabajaríamos. Similar a lo que ustedes hacen en laboratorio. Reciben el examen, lo contestan, se les da el tiempo y pasado ese tiempo ya se les bloquea el acceso. Entonces, importante en ese sentido. Este examen y ocurre igual que en el laboratorio o en los exámenes de laboratorio. No pueden dejar una pregunta pendiente porque ya no pueden regresar a ella. Entonces, váyanlas contestando todas. No, si alguno dejó algo pendiente, ya. El sistema interpretará que no contestaron eso. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Okay. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra clase. Me dicen, por favor, si se ve la pantalla. Ya, profe, ya se ve. Ok. Entonces estábamos viendo enzimas. Ustedes ya revisaron el contenido, ya me pueden dar una definición de una enzima. ¿Cuál sería su utilidad? ¿Cómo la podemos, cómo podemos definirla? ¿Cómo podemos interpretar su interacción con aquella molécula que va a transformar? En eso estamos por allí. ¿Qué sabemos? La enzima, claro, un catalizador biológico. Les había comentado, la mayoría de las enzimas son de origen proteico, o sea, estarán formadas por aminoácidos. Pero hay algunas moléculas que también tienen actividad catalítica como las enzimas, pero están formadas por ácidos nucleicos. En este caso, les vamos a llamar ribosimas. También les había comentado. ¿Cuál es la importancia o la utilidad comercial que le damos a las enzimas? Pues acelerar reacciones. Para que no nos lleve tanto tiempo
Desde el punto de vista comercial, metabólicamente tenemos a las enzimas que llevan a cabo muchas o la mayoría de nuestras reacciones y por eso podemos obtener energía rápidamente. Una de las características por allí que me había faltado la vez anterior mencionarles era que son, dentro de su especificidad, me pueden identificar hasta estereoisómeros. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden, si el sustrato fuera un aminoácido, pueden determinar cuando se trata de un L o un D aminoácido. Si el aminoácido no es el que ellos requieren, entonces simplemente no lo reconocen. Con ese grado de precisión, digamos, molecular, se pueden utilizar a las enzimas. Y ese es un aspecto comercial que también sirve. Cuando se obtienen mezclas racémicas, que tenemos una variedad de productos, bueno, se pueden utilizar algunas enzimas para transformar. Fueran productos de aminoácidos, tal vez de aminoácidos D, que los transforman a aminoácidos L. En ese sentido serían nuestras características de las enzimas. Desde el punto de vista energético, que no hemos tocado, nada más les mencioné por allí brevemente, pues estará relacionada a la energía de activación. ¿Cómo vamos a interpretar esta energía de activación? Ustedes ya lo vieron por allí un enlace peptídico que involucraba el uso de una gran cantidad de energía y tiempo. Entonces, para romper de un enlace peptídico necesito aplicar temperatura, X tiempo, presión y demás. Bueno, ¿qué harán las enzimas? Bueno, toda esa energía que estamos aplicando y que es demasiada, las enzimas van a disminuir esa energía de activación. No van a reaccionar, no me van a formar un nuevo producto, bueno, no van a reaccionar con el producto como tal, sino obviamente van a disminuir el punto energético sería, me van a disminuir la energía de activación. Lo vamos a pasar un poquito más adelante. Entonces, de esta manera, yo necesito aplicar menos energía para llevar a cabo una misma reacción. Eso quiere decir que si para romper el enlace peptídico yo necesitaba 120 grados centígrados, al momento en que yo utilizo una enzima, puedo requerir menos energía de activación y por lo tanto, desde el punto de vista de la temperatura, tal vez de temperaturas más bajas, podemos ya romper enlaces peptídicos. Y eso sería cierto, ya que si ustedes deciden comerse una hamburguesa, ya le decía, bueno, podemos aprovechar a las enzimas. No necesariamente necesitamos 120 grados para romper esa hamburguesa. ¿Qué necesitamos? Nuestra temperatura corporal para que trabajen las enzimas. Por allí la energía de activación es la manera de ver la energía que van a disminuir las enzimas para romper o llevar a cabo la reacción. Les envío la imagen. Si hay alguna duda, me van diciendo, por favor. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo puedo pasar de un reactivo A a un reactivo B? Bueno, la reacción que puede llevarse a cabo, puedo transformar A en B y en un tiempo B, todo lo que les debe titularse. Bueno, entonces cuando acaben de titular la reactivo A se estará transformando en reactivo B. Una reacción rápida, pues desde ese punto de vista, digamos, sí, se está llevando a cabo. Entonces, no cuenta tanto tiempo como podemos acelerar esta reacción. Puedo aplicar en este sistema una enzima que me transforme A en B y por lo tanto la reacción sería mucho más rápida. Todo esto me va a implicar por aquí algo que por ahí están estudiando. ¿Estoy llevando química? Sí. Entonces ya
ve al final de la acción. Para determinar eso, necesitamos la entropía, necesitamos temperatura relacionada con la entropía del sistema. Hablamos de aplicar temperatura para acelerar la mezcla de las moléculas. Entonces nuestra entropía estaría relacionada a nuestra entropía. Entonces todo eso va a ser importante. De qué manera vamos a hablar también de nueva energía libre, como lo de aquí? Pues ya la fórmula con la que se sueñan. ¿Cuál es? Es igual a la MCR logaritmo de K, o bien mi constante de equilibrio. Esto es lo constante de equilibrio. Los dos reactivos. El cambio de energía viene relacionado con las variables que nosotros vamos a transformar a B. Este directamente proporcional. Si se modifica el constante de equilibrio, va a modificar el delta G. Va a estar relacionado con la constante del que vamos a utilizar por 1.83. Kelvin, no va a valer la transferencia de los gases que vamos a utilizar. Entonces, recordemos que el delta G va a estar proporcional a la mi constante de equilibrio. ¿Qué tan fácil se lleva a cabo mi reacción? Está relacionada con mi constante de equilibrio. ¿Recuerdan? Esa constante de equilibrio platicaba con ácidos fuertes, ácidos débiles. Esa constante de equilibrio, en este caso para reacciones, estará aquí implicada. Les cambio la imagen. Ya conocen estos gráficos. ¿De qué hablamos? En Y, la energía libre, en X, la forma o la velocidad de llevar a cabo la reacción. Tengo al inicio reactivos, tendría allí, en este caso, el anterior ya tengo mi reactivo A y lo voy a transformar en B, que sería el producto final. De hacerle A, debo de aplicar energía. ¿Para qué? Para que se transforme, para que se modifique. Bueno, pues esa energía que yo necesito para transformarlo va a ser energía de activación. Si el reactivo fuera un peso de una proteína y la quiero romper, la quiero utilizar, pues necesitaría aplicar energía de activación. ¿Cuánta energía? Pues una energía bastante elevada. ¿Para qué? Para que permita hacer esos enlaces físicos. Yo tengo mi proteína, ya tengo energía, está pasando por diferentes procesos. Ya tengo una proteína que estaría en estado activo, pasará de mayor a esos estados de transición. Yo estoy aplicando la energía de la activación en consecuencia los productos que serían aminoácidos libres. Y esa energía que yo estoy aplicando será proporcional. ¿De acuerdo? Mi delta G, que me va a determinar nada más el cambio entre la energía final y la energía inicial de mi reactivo, de reacción. Llevo a cabo la reacción, bueno, entonces tengo mis productos. Si yo no aplico la energía de activación suficiente, en consecuencia, pues mi proteína podrá tal vez perder estructura, pero no me generará aminoácidos libres. Entonces, debo de tener cuidadoso en la energía que debo de aplicar para los productos. Ahora, si vemos el gráfico de la en línea punteada, el ejemplo de una proteína, ¿cuánta energía necesito aplicar a la proteína para que se transforme en aminoácidos? Bueno,
inicio en laboratorio. 120 grados, que es una gran cantidad de energía para que poder obtener aminoácidos libres. De igual manera puedo hidrolizar proteínas, puedo utilizar un catalizador. ¿Qué catalizador podrían utilizar? Bueno, ¿recuerdan cómo les comenté que podríamos llamarle las enzimas? Para dar un nombre. ¿Catalizadores? No les comenté otro nombre. Ok. Se actúan sobre una proteína y para darle el nombre diríamos sobre quién está actuando y le agregaríamos la terminación asa. Entonces, sobre quién actúa una proteína. ¿Cómo sería? ¿Cómo le podríamos llamar a esa enzima? ¿Proteínas? Estaría por allí muy cercano. De manera ya más general, se les llama proteasa. Entonces, una proteasa está actuando sobre quién? Sobre una proteína. ¿Cómo sé que se refieren a ese compuesto como una enzima? Porque tiene la terminación asa. ¿De acuerdo? Y así generalmente, sobre quién actuaba la enzima y se le agregaba la terminación asa. Ya tenían el nombre de una enzima. Bueno, en esta imagen que viene aquí, estamos hablando de energía libre. La línea punteada me habla, si yo no tuviera una enzima, pues requiero utilizar una gran cantidad de energía. ¿Qué pasaría si utilizo una enzima? ¿En cuál era el fundamento o la manera en que actuaban desde el punto de vista energético las enzimas? Pues van a afectar la energía de activación, van a disminuir. Y aquí lo que vemos a la derecha es precisamente cómo disminuyen la energía de activación. Entonces, si yo utilizo un catalizador, necesito aplicar menos energía que si yo quisiera llevar a cabo la misma reacción, pero sin el catalizador. Entonces, de manera energética, ¿cómo actúan las enzimas? Disminuyen la energía de activación. Eso quiere decir que en lugar de utilizar esos 120 grados centígrados, a 25, 37 grados que tenemos en el cuerpo, pues las enzimas pueden llevar a cabo la reacción. 37 grados es una pequeña cantidad de temperatura, es una pequeña cantidad de energía que estamos utilizando. En consecuencia, se ve, o sería el ejemplo más claro, en cuanto a cómo disminuyen la energía de activación las enzimas. ¿Para qué? Para llevar a cabo las reacciones. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, en otra gráfica más sencilla, casi blanco y negro, solamente energía libre en X, el curso de la reacción. ¿Qué es lo que veía? Un grafo con una campana mucho más elevada, que implicaría una reacción en donde no estamos utilizando un catalizador. ¿Okay? Entonces ustedes llegan a una empresa y les dicen, estamos realizando una reacción y necesitamos aplicar tanto de temperatura, tanta energía. Les pueden preguntar ustedes cómo sugerirían ahorrar, porque esta energía implica un gasto de gas, un gasto de corriente eléctrica, un gasto, etcétera. ¿Cómo podemos gastar menos? Entonces, la respuesta puede ser utilizar un catalizador. ¿Qué ventaja les daría utilizar un catalizador? Podemos requerir menos energía y por lo tanto, en lugar de tener o aplicar calor en forma de una estufa, una parrilla eléctrica para elevar la temperatura, bueno, con temperaturas más bajas, casi temperatura ambiente, podemos llevar a cabo la reacción. Y el resultado, este estado final es
producto será el mismo y hasta con mayor rapidez en la formación de productos. Entonces, ahora sí, ¿cómo actúan las enzimas o cómo pueden llevar a cabo su acción enzimática las enzimas desde el punto de vista energético? Porque disminuyen la energía de activación. Cambio de imagen. Bueno, ¿cómo lo representarían gráficamente? Quiero creer que ya en su cuaderno está la representación gráfica de cómo pueden afectar o cómo actúan las enzimas desde el punto de vista energético. Entonces, aquí en esta imagen que les muestro una reacción. Tengo peróxido de hidrógeno y se descompone en agua y oxígeno. Ok. Si yo midiera la energía que estoy aplicando, bueno, pues ¿cuánta energía de activación necesito aplicar para transformar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno? ¿Qué me dice la tabla? Que si no hay ningún catalizador, necesito aplicar 75 kilojoules por mol. Si yo utilizo un catalizador, recuerden que como catalizador tengo dos opciones. Uno que serían generalmente inorgánicos, y por eso podemos hablar de metales, aquí sería el platino, y el otro catalizador serían compuestos orgánicos, en donde estarían las enzimas. Bueno, sin catalizador yo utilizaría o tendría que aplicar 75 kilojoules por mol para lograr que se lleve a cabo la reacción. Con un catalizador inorgánico como el platino, pues sí, veo que necesito aplicar menos energía, de 75 a 48. Entonces casi la mitad de energía estoy aplicando. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo una enzima? Podemos ver que la energía todavía es mucho menor. Entonces, ¿eso es una ventaja? Sí, porque si yo para llevar a cabo la reacción necesito aplicar mucha energía, bueno, puedo decir, utilicemos un catalizador. ¿Cuál? Un catalizador inorgánico. Generalmente un metal me puede acelerar la reacción. Okay. Pero todavía sigo aplicando bastante energía. ¿Qué ventaja me daría el uso de una enzima? Pues la energía de activación todavía va a ser mucho menor. En consecuencia, pues si queremos gastar menos en gas, obtener productos más rápidos y no tener problemas en cuanto a un gasto de energía mucho más elevado, utilicemos enzimas. Este es un ejemplo de, bueno, cómo las enzimas actúan desde el punto de vista energético. Disminuyen la energía de activación, por lo tanto, yo puedo obtener productos sin aplicar tanta energía. ¿Sí? ¿Estamos bien? Una pregunta. El compuesto inorgánico siempre, bueno, la enzima va a ser más rápida que el compuesto inorgánico. Sí, evolutivamente las enzimas vienen después de los compuestos inorgánicos. Entonces, son mucho más eficientes las enzimas que cualquier metal, por decir algo. Entonces, ¿qué recomiendan? Enzimas sobre catalizadores inorgánicos. Entonces, si las enzimas son más útiles que los catalizadores inorgánicos, ¿por qué en las escuelas siempre utilizamos un catalizador inorgánico? ¿Cuál sería la respuesta? El precio, ¿no? El precio. Allí viene el otro aspecto importante. Generalmente los ejemplos se los doy en empresa porque en empresa las empresas invierten pero tienen ganancias. Si hay que invertir en una enzima, la empresa les va a comprar la enzima que ustedes les pidan. ¿Por qué? Porque el producto va a ser mucho más rápido y el gasto a la larga va a ser menor. Entonces, evolutivamente aquí podemos ver, bueno, esta reacción se llevaría a cabo de manera por sí sola, independiente de algún catalizador, sí,
tiempo le podría llevar? Mucho tiempo. Pero en presencia de un catalizador, la reacción se acelera. En presencia de una enzima, la reacción todavía es mucho más rápida. Y las condiciones, que es lo que ya estaríamos viendo propiamente en este ciclo, son mucho más fáciles. ¿Qué condiciones? Bueno, la temperatura. ¿Por qué es importante la temperatura? Porque con ella voy a dar la energía suficiente para que se transforme. ¿Cuánta? Pues si no tengo un catalizador, utilizaré 75 kilojoules. Si yo utilizo un catalizador, gastaré menos energía. Pero si utilizo una enzima, todavía hasta gastaría menos enzima. Con solo tener mi reactivo, tener la enzima en un cuarto, temperatura ambiente, ya la reacción se estaría llevando a cabo. ¿Sí? La tabla anterior, ¿sí? ¿Alguna duda en este sentido? No, profe. Profe, ¿y las enzimas? Les cambié de imagen. ¿Sí? ¿Qué pasaba con las enzimas? ¿Y las enzimas se pueden volver a reutilizar? Esa es una de las ventajas de las enzimas. ¿Qué pasaría aquí? Perdón. Le regresé de imagen. Si aquí yo utilizara una enzima, la enzima reaccionaría con el peróxido, obtendría agua, obtendría oxígeno. Aquí tendría que escribir más la enzima y esta enzima puede ser reutilizada. Entonces, ya llevó a cabo esta reacción, queda libre y puede reaccionar con otra molécula de peróxido para estarme generando de manera continua los productos. Entonces, es una parte importante del uso de las enzimas. ¿Qué les dije? La enzima, también algo importante es que no se requieren grandes cantidades. La enzima no se va a modificar en el sentido de que quede inactiva. Llevó a cabo la reacción, queda libre y puede estar continuamente reutilizándose. Esa sería una parte importante. Muchas veces nuestro metal nos puede generar algunos problemas, hasta para separarlo o desde el punto de vista ambiental, si es un metal, luego ¿qué hago con el metal? Lo tengo que limpiar, lo tengo que digamos, ir juntando para poderlo reciclar y implicaría ciertos procesos de purificación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, en esta nueva imagen es el gráfico donde involucra la reacción. Si yo no tengo un catalizador, pues necesito aplicar bastante energía. Si aplico por ahí un catalizador inorgánico, sí, me disminuye la energía para obtener mis productos. Pero si todavía yo utilizo un catalizador, en este caso una enzima, pues la energía que yo necesito aplicar es mucho menor. Obtengo mis productos y la enzima me queda completamente funcional para estar reciclando esto. Desde el punto de vista energético, ¿sí? Con un aumento de presión se puede desnaturalizar una proteína. Sí, aumentando la presión puede ocurrir eso. Presión más temperatura, ocurriría esa situación. Y eso sería una desventaja en el caso de cómo estés llevando a cabo tu reacción. Ok, es que el peróxido de hidrógeno yo lo voy a poner en una olla express. Bueno, la reacción se llevará a cabo de manera rápida, sí, porque hasta le voy a agregar presión al sistema. Bueno, pero entonces ya no necesitarías aplicar la enzima, porque las mismas condiciones dañarían a la enzima. ¿De acuerdo? Entonces allí sería cuestión de tener cuidado. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, ¿qué tanto pueden acelerar las reacciones? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Anhidrasa carbónica, corismatomutasa,
por ahí algunos nombres que todavía no tienen que ir practicando. ¿Qué sería? Vamos a tomar, ¿qué ejemplo les gusta? 1.3 por 10 a la menos 1, ¿cuánto me da? Si lo transformo. ¿Qué sería? 0.13, ¿no? Que es un valor bajo. Ok. ¿Cómo trabaja la anhidrasa carbónica? 0.13 reacciones por segundo. ¿Se entiende? Corismato mutasa, 2.6 por 10 a la menos 5. ¿Qué implica? 0.00002. Bueno, pues 0.002 reacciones por segundo está llevando a cabo. Entonces es una parte importante. ¿Por qué? Porque me van a estar indicando toda la velocidad que me estarán dando en la reacción. Oiga, profe, ¿Sí? entonces supongamos el primer ejemplo, que es de 1.3 por 10 a la menos 1, si lo transformamos sería 0.13, pero es 0.13 de ese total. O sea, porque si en el de abajo es 2.6, pero si lo transformamos es 0.00002. O sea, es una parte muy pequeña de la reacción. Entonces, bueno, eso significa, ¿no? Que estás dando como resultado muy poco producto. La tasa de reacción, pasemos a la siguiente columna. De estos exponentes, ¿cuál serán propiamente la tasa de reacción que me estará llevando a cabo? Sí, efectivamente. ¿Qué me estará indicando? Es que, como bien lo dices, pues yo hago los números y es 0.0000026. Pues es muy poquito, ¿no? Bueno, pues esa es la tasa, como bien lo dice la columna, de reacciones, donde la velocidad a la que se estaría llevando a cabo si yo no tuviera un catalizador. Para eso iba a llegar hasta la parte de abajo. ¿Qué tengo? 1.7 por 10 a la menos 13. ¿Cuánto ponemos? Un 0, un punto, y luego 12 ceros, y luego 17. Ok, todo eso se estará llevando a cabo o se podría llevar a cabo en un segundo. Si les gustaran las matemáticas, ¿qué les diría? ¿Cuánto se estaría transformando en un minuto? Si esta es la velocidad por segundo, ¿cuánto se estaría llevando por minuto? Entonces, una reacción o una tasa de reacción efectivamente es muy baja. ¿Sí? Entonces, si yo pongo mi reactivo en agua, ¿cuál es la velocidad con la cual se va a transformar en producto? Bueno, pues fíjate que esa tiene una tasa de 1.7 por 10 a la menos 13. Entonces, calcula en cuánto tiempo vas a obtener el producto. Entonces, habrá que hacer cuentas. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para obtener un producto más rápido? Bueno, pues le puedo empezar a aplicar temperatura. Le puedo empezar a aplicar un catalizador. Entonces, siguiente columna es, ¿qué pasa si yo utilizo un catalizador? ¿Qué tipo de catalizador? Orgánico. ¿Cuál es el catalizador orgánico que yo estoy conociendo? Algo que llamamos enzima. ¿Cómo se van a acelerar las reacciones? Ahora sí, por segundo. Bueno, estas que eran efectivamente muy bajas, veamos, si yo utilizo una enzima, la velocidad de reacción va a ser de 1 por 10 a la 6. ¿Esto qué quiere decir? 1 millón de reacciones por segundo
se estará llevando a cabo la enzima. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y entonces, esto era por segundo. ¿Cuántas reacciones se estará llevando a cabo por minuto? Y eso sería precisamente para irnos dando una idea de la velocidad o la eficiencia con la que trabajarían las enzimas. Si yo no utilizo enzimas, veamos. El último, 1.7 por 10 a la menos 13, súper bajo. Pero si yo utilizo una enzima, veamos, ahora ya me va a transformar a 95 reacciones por segundo. Entonces eso ya es una tasa bastante elevada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto me pueden acelerar las enzimas la velocidad de reacción? Pues estarán del orden del 10 a la menos 6 hasta el 10 a la menos 14. Por allí todavía dicen 10 a la menos 15, perdón, 10 a la 15. 5.6, ahora sí, agreguen 14 ceros y serían la tasa de velocidad que estarían llevando a cabo las enzimas. En este caso, este ejemplo. ¿Sí se nota cómo aceleran una reacción? Sí, profesor. Ok, entonces, pues nuevamente otra tabla para que nos quede claro qué pasaba sin catalizar. Necesito aplicar energía, bastante energía. Si yo utilizo por allí un catalizador, puedo requerir menos energía. Y si yo utilizo un catalizador orgánico, toda esa energía es de menos de la mitad. Y eso, en cuanto a velocidad de cómo actúan, pues ya les mostré cómo se aumenta de manera pues drástica la actividad de las enzimas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Todo muy claro? Esto está bien. Ok, les cambio de imagen. Catálisis enzimática, ya sabemos que para que se lleve a cabo la reacción necesitamos una molécula que va a ser transformada y eso va a ser nuestro sustrato. Sustrato. ¿Y dónde se lleva a cabo la modificación de ese sustrato? En el sitio activo, sitio catalítico, ¿de acuerdo? Y será un hueco que se encuentra en la enzima. Mi reacción siempre va a ser buscando, siempre que hablemos aquí en cinética y velocidad, siempre debemos de estar formando nuestro intermediario. ¿Cuál intermediario? Enzima sustrato. Y si las condiciones son adecuadas, este intermediario me formará el producto y me va a liberar la enzima para estar continuamente reciclándose. Como me habían preguntado hace rato, ¿qué pasaba con la enzima? Bueno, si las condiciones son adecuadas, la enzima simplemente actúa sobre el sustrato, lo transforma y queda libre para estar continuamente reaccionando. Les cambio de imagen. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Nomenclatura. Ya les había hablado de cómo podríamos darle nombre a las enzimas, ¿no? Bueno, el nombre general era sobre quién está actuando y le agrego la terminación asa. Y entonces yo tenía una proteasa. Pero bueno, no era una proteína, era un péptido. Entonces tendría una peptidasa. Ahora, si en mi cuaderno trazo una línea horizontal y al extremo derecho pongo un grupo carboxilo y al extremo izquierdo escribo un grupo amino, estaré representando una cadena peptídica, una proteína, etc. Ahora,
¿cómo le llamaría a las enzimas que actuaran por el extremo derecho? ¿Qué me dirían? ¿Qué nombre le darían? ¿Sería una carboxilasa? Por allí, la carboxilasa sería el extremo por donde empezaría a trabajar la enzima. La enzima es de las que ustedes ya conocen, que van a ir degradando. Entonces empezaría a degradar por el extremo carboxilo. ¿Qué estaría degradando? ¿Qué molécula estaría degradando? Una emoción. No. Les pedí que escribieran una línea horizontal, a la derecha el carboxilo, a la izquierda el grupo amino, y eso era la representación de ¿qué? De un péptido. De un péptido. Ahora sí, utilizáramos una enzima que me va a degradar o va a empezar a romper por el extremo carboxilo, ya nos habían dado una idea de cómo se podría llamar la enzima. De manera más completa, ¿cómo me dirían el nombre general de esa enzima? O de esas enzimas que estarán cortando por el extremo carboxilo. Carboxipeptidasa. ¿Qué me dirían? Carboxipeptidasa. Entonces, ¿cómo actúa una carboxipeptidasa? Actuaría rompiendo un péptido por el extremo carboxilo. ¿Cómo se llamarían las enzimas que empiezan a actuar por el extremo amino? Aminopeptidasa. Aminopeptidasa. Y ustedes hicieron una tarea sobre enzimas que cortaban, pero no cortaban en los extremos. ¿Por dónde cortaban? Por el interior de la cadena peptídica. Entonces, a esas enzimas les vamos a llamar endopeptidasas. Y tendría como que 3 ejemplos muy generales de enzimas. Carboxipeptidasas que cortan por el extremo carboxilo y van, digamos, de derecha hacia izquierda. Puedo proponer el uso de aminopeptidasas que cortarían mi proteína, mi péptido de izquierda hacia derecha. O puedo proponer el uso de endopeptidasas. ¿Cuál sería su función? Van a cortar en el interior de la cadena peptídica. Y ya hasta les podría preguntar, denme ejemplos de endopeptidasas y ustedes ya me podrían decir algunos ejemplos y hasta dónde estarían cortando esas enzimas. ¿De acuerdo? Pero, pues se escucha muy fácil, muy bonito, pero los tiempos cambian y a veces la misma tenía diferentes nombres en diferentes lugares. Es que es una endopeptidasa, sí, y aquí le llaman de tal manera, en otro lugar le llaman de otro, y en otro lugar le llaman de otro. Entonces después ya se hacía muy larga la lista para enzimas que tenían o que eran la misma. Por lo tanto, se procedió a clasificar a las enzimas. ¿Cómo las podemos clasificar? Bueno, en 6 clases principales. Y aquí son las que ustedes se tendrán que aprender de memoria. Les cambio de imagen. De manera sencilla, nada más es del 1 al 6. No se pueden intercambiar
los números. Y esto es pregunta falsa en ningún examen. Dígame cómo se clasifican las enzimas. Ustedes me tendrán que decir del 1 al 6 cuál es la clasificación. Y no hay de que aquí el 1 pongo oxidorreductasas. En el 2 se me olvidó el nombre, pero me acuerdo que era ligasas. Entonces en el 2 le pongo ligasas. En el 3 tampoco me acuerdo. Eran isomerasas. No. ¿Cuál es el orden? Del 1 al 6. Enzima clasificación 1, oxidorreductasas. Segundo, transferasas. Tercero, hidrolasas. Cuarto, liasas. 5, isomerasas. 6, ligasas. Esas son las 6 clasificaciones para las enzimas, de acuerdo a la comisión de enzimas. Y este es el orden. Si ustedes nada más numeraron y llenaron como se acordaron, pues la respuesta estaría mal. ¿Cómo se tienen que aprender la clasificación de las enzimas? Tal como viene aquí. Del 1 al 6, y este es el orden. Aquí no se puede variar. Es que la ligasa, bueno, solo eran 6. Aquí pongo la ligasa, luego transferasa, luego liasa. No. Este es el orden y no se puede modificar. Dicho de otra manera, ¿cómo se lo tienen que aprender ustedes? Tal como está aquí. ¿Dudas en este sentido? Entonces ya en su cuaderno, ¿cómo se clasifican las enzimas? Del 1 al 6. ¿Qué es lo que me tengo que ir aprendiendo? Del 1 al 6, ¿cómo es esta clasificación de enzimas? Clasificación 1, oxidorreductasas. ¿Qué voy a ver en oxidorreductasas? Reacción oxidorreducción. Entonces, precisamente es la clasificación para las enzimas del tipo 1, hay reacciones de óxido, reducción. Clasificación 2, transferasas. Transferasas. Aquí, aprovechando la palabra, pues va a haber transferencia. ¿Transferencia de qué? De grupos funcionales. Conozco grupos funcionales, ya transferencia de grupos aldehído, grupos alcohol, grupos ceto. Entonces, en la clasificación 2, las enzimas transferasas van a llevar a cabo reacciones de transferencia. ¿De quién? De grupos funcionales. Ok. Tipo 3, hidrolasas. ¿Qué era una hidrolasa? Ya la hemos manejado, pero ahora la vamos a resaltar, porque ustedes ya conocen una reacción de hidrolasa o bien de hidrólisis. ¿Recuerdan qué implicaba la palabra hidrólisis? Rompimiento. El rompimiento sí, pero ¿de quién? De enlaces débiles. Son de fuertes, profe, ¿no? ¿Rompimiento de qué? ¿El enlace peptídico? Si nosotros decimos vamos a hidrolizar, sí, vamos a romper el enlace peptídico. Y es una parte importante. ¿Recuerdan? Si yo tengo por allí en su cuaderno, hagan un círculo, una línea horizontal y lo unen con otro círculo. Hacemos más grande, bueno, otra línea horizontal y hacemos otro círculo. 3 círculos unidos por 2 líneas. ¿Qué me representará esa figura? Una cadena de aminoácidos. Una cadena de aminoácidos. Y obviamente las líneas van a representar mi enlace peptídico. Ahora, si yo digo que quiero hidrolizar, efectivamente, me quiero romper ese enlace peptídico. Pero la palabra hidrólisis
implica que necesito romper ¿a quién? Una molécula de agua. ¿Recuerdan cuando yo formaba un péptido o cuando yo rompía un péptido, qué requería? O bien necesitaba agua o para cuando formaba el péptido se liberaba ¿El agua? Se liberaba agua. ¿sí es? Y en consecuencia, cuando yo uno el péptido, este ejemplo, ¿cuántas moléculas de agua me va a liberar? Una. A ver, ese esquema que hicieron en su cuaderno, ¿cuántas moléculas de agua me va a liberar? Dos. La hidrólisis, 2, una correspondiente para cada uno de los enlaces peptídicos. Entonces, si yo uní mi péptido y tengo 2 enlaces peptídicos, implica que se liberaron moléculas de agua. Pero ahora, si hago la reacción al revés, si yo quiero romper esto, ¿cuántas moléculas de agua requiero? 2. ¿Para qué? Si descompongo mi molécula de agua, voy a tener por un lado hidroxilos y por el otro lado protones. Y esos hidroxilos y protones van a reponer los extremos carboxilo y los extremos y del extremo amino los protones y el hidroxilo. ¿Sí? ¿Se entendió? Chévere. Ahora, ustedes en laboratorio, la parte de laboratorio, ¿qué reacciones están llevando a cabo? Platíquenme qué reacciones están llevando a cabo. Como si yo no estuviera en laboratorio. Sería una hidrólisis, ¿no? Porque estamos separando la sacarasa, no estamos rompiendo. A ver, sacarasa, ¿qué sería? Un azúcar. No, la sacarasa sería la enzima. Pero la terminación me hace suponer que es la enzima. Ok, entonces ya identifiqué quién es la enzima, ¿cómo se llama? Sacarasa, ahí es un ejemplo. ¿Sobre quién actúa la sacarasa? Sobre la sacarosa. Entonces por allí, al ladito de su esquema o una nota. Sacarasa es ¿quién? La enzima. ¿Quién es el sustrato? Sacarosa, ¿de acuerdo? Entonces por allí tengo ya la enzima, tengo el sustrato. ¿Cómo funciona esta enzima? ¿Qué es lo que le hace al sustrato? ¿Cómo es la sacarosa? ¿Recuerdan? Sí, ya vimos curva. Esta unión de la glucosa y la fructosa por un enlace o glucosídico. Ok, y entonces la enzima lo único que va a hacer es romper ese enlace glicosídico. Y la acción de la enzima también se va a ver favorecida. ¿Por qué? Porque va a ser una reacción de hidrólisis. Entonces, si yo escribiera mi reacción, vamos a escribir nuestra reacción aquí en su cuaderno, implicaría sacarosa. Nada más escriban la abreviación. ¿Cómo está formada la sacarosa? Por glucosa, quión, fructosa. ¿De acuerdo? En teoría ustedes ya deberían escribir la estructura, pero bueno, tengo glucosa, guión, con fructosa porque es un disacárido. ¿Más quién? Más la enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Sacarasa.
Sacarasa. Sacarasa, ¿de acuerdo? Ahora todavía le ponemos un más quién. Agua. Más agua. Y eso, bajo las condiciones adecuadas, va a ser una reacción de hidrólisis. Entonces lo que se va a romper es la molécula de agua para reponer extremos hidroxilo y los hidrógenos que se necesitan en la glucosa y en la fructosa. Mi producto va a ser glucosa más fructosa. Y claro, esta reacción necesita, va a haber, claro, dos productos. Esta reacción requiere de la presencia de agua. ¿Para qué? Para que al momento en que se rompa el enlace peptídico entre glucosa y fructosa, se repongan los grupos hidroxilo y los hidrógenos. Por lo tanto, esa reacción que están estudiando de la sacarosa corresponde ¿a qué grupo? Al grupo 3. ¿De quién? De las hidrolasas. Entonces, ustedes ya me pueden dar un ejemplo de una enzima de la clasificación de enzimas. Pues diría que sí. ¿Qué nombre? Sacarasa. Sacarasa. Y esa enzima corresponde a las hidrolasas. Entonces la sacarasa es una hidrolasa. Sí. Y ya que tenemos más experiencia, entonces, ahora sí. Si yo tengo sacarosa y quiero romper, quiero hidrolizarla, ¿qué puedo utilizar? Entonces ya me dirían, podemos utilizar una hidrolasa. Entonces, sí saben de reacciones, o al menos de clasificación, y de reacciones, porque si utilizan una hidrolasa, lo que va a ocurrir es que se va a romper mi carbohidrato, mi disacárido, voy a obtener 2 monosacáridos, y claro, además necesito agua. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Clasificación 4. Las liasas. Bueno, ¿qué van a hacer las liasas? Van a eliminar grupos funcionales y me van a formar dobles enlaces. Por ahí en alguna reacción ustedes vieron que de una parte de la reacción hacia la siguiente se liberaba por ahí algún grupo y se generaban dobles enlaces, como la formación de un grupo ceto o bien algún doble enlace entre moléculas. Entonces, ¿quiénes estarían por allí? Las liasas. ¿Sí? O bien, también pueden unir grupos funcionales. De allí sería la parte de liasa. O bien pueden eliminar o pueden unir grupos funcionales. ¿A quién? Pues dan los dobles enlaces. Por un lado, o quitan un grupo funcional y me forman dobles enlaces, o en ese doble enlace le pueden unir algún grupo funcional. De ahí vendría lo de liar, lo de unir. Entonces lo único que de o pueden quitar o pueden unir. Pueden quitar un grupo funcional y me pueden generar un doble enlace. O bien, si mi molécula tiene un doble enlace, recuerden que son puntos accesibles para unir moléculas o grupos funcionales. Entonces, las enzimas, dependiendo de la acción de la enzima, o pueden quitar o pueden unir grupos funcionales. ¿Sí? El grupo 5 debe de ser mucho más fácil de interpretar porque son isomerasas. ¿Qué sería? Pues una isomerización. ¿Qué tipo de isomerización? Pues tal vez me cambian la estructura de D a L, me pueden cambiar de una posición de una representación de un grupo que está a la derecha a la izquierda. Entonces tenemos allí la acción de alguna isomerasa. Me pueden modificar por allí. Y claro, la última sería, recordemos los números son importantes,
¿Por qué? Porque cuando hablamos de enzimas, ustedes con la práctica van a aprenderse esto. Entonces yo ya les puedo decir cuáles son las enzimas de la clase 6. Y ustedes tendrán que contestar ligasas. ¿Cuáles son las enzimas de la clase 3? Hidrolasas. Entonces, en el caso de las ligasas, van a unir grupos funcionales. La diferencia con las ligasas es que van a requerir energía, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo la reacción. Las ligasas no requieren energía, las ligasas para unir requieren energía. Entonces, estas son la manera en la que estamos clasificando a nuestras enzimas. ¿Qué tan extensa es la clasificación de enzimas? Bueno, 6 clases principales. Debemos de ir practicando, ya las anotamos en nuestro cuaderno, ya me las debo de ir aprendiendo. Ahora en este fin de semana debo practicar para saber a quién corresponde cada una de mis enzimas y cuáles son las reacciones de manera general que se llevan a cabo en cada una de ellas. ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿Todo muy claro? Eso está bien. Les voy a cambiar de imagen. Me dicen si se ve. Es un esquema, pero creo que se está un tanto pixeleado. Me dicen si se ve, por favor. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Les voy a dar para que se les complique un poco más sus definiciones. Hablábamos de enzimas. Y esas enzimas también podemos hablar de ellas como enzimas, si son proteínas, podríamos decir que enzimas simples o conjugadas. Por allí anoten en su cuaderno. Si hablo de enzimas, si son proteínas, puedo hablar de enzimas simples o enzimas conjugadas. ¿Qué sería una? ¿Lo puede repetir, profe? ¿Ok? Dentro de lo que serían nuestras enzimas y que son proteínas, podemos clasificarlas en enzimas simples y enzimas conjugadas, tomando esa vieja clasificación que usamos para proteínas. Ahora, ¿qué me podrían decir? ¿Cómo sería una enzima simple? Aquella que no tiene un cofactor. ¿Ok? Y desde el otro punto de vista, aquella que solo estaría formada por ¿qué? Una cadena, aminoácidos. Por solo la cadena peptídica. ¿Recuerdan? ¿Qué complejidad tendría una enzima simple? ¿Hasta qué complejidad estructural llegaría? Cuaternaria. A ver, si solo fuera el plegamiento de mi cadena, ¿cuál es el nivel máximo que puedo obtener? ¿Cuál? Terciaria. Estructura terciaria. ¿De acuerdo? Ahora, una enzima conjugada, ¿cuál sería? Tendría como característica. Que necesita un grupo orgánico o inorgánico para funcionar, ¿no? Ok. Y entonces vamos a hablar ya de eso como un
cofactor, que puede ser orgánico o puede ser inorgánico. ¿Y qué nivel estructural alcanzarían las proteínas conjugadas? ¿Cuaternario? Cuaternario. Ya el cuaternario. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre enzimas simples y conjugadas? Una pregunta, profe. ¿Las enzimas conjugadas solo van a ser con estructura cuaternaria? Principalmente sí, que implicaría la unión de otra molécula diferente a la peptídica. Y puede ser en el sentido de conjugado porque va a estar asociado con otras moléculas. Tal vez no llegue en cuanto a la complejidad en el sentido de estructura cuaternaria, sería la pregunta. ¿Puede ser una estructura simple tener un cofactor? Bueno, sí, pero ya dejaría de ser simple y pasaríamos a conjugado. Y tendríamos que explicar por qué nuestra clasificación sería de esa manera. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ahora, dentro de mis proteínas conjugadas, que son aquellas que requieren un cofactor, es esta imagen. Vamos a hablar de lo que sería una holoenzima. Escriban por allí holoenzima. ¿De qué va a estar formada la holoenzima? Pues va a estar formada por algo que le vamos a llamar apoenzima, así como se ve en la figura. ¿Cómo está formada la holoenzima? Está formada por una apoenzima y está formada por un cofactor. Entonces, ¿qué característica tiene mi holoenzima, así como está escrito aquí? Está formada por la apoenzima y está formada por un cofactor. ¿Qué viene siendo la apoenzima? Viene siendo mi cadena peptídica. ¿Y qué viene siendo mi cofactor? Pues aquella molécula que puede ser inorgánica o puede ser orgánica. Entonces, les recuerda algo, esta holoenzima, pues van a ser enzimas conjugadas. ¿Qué característica tenían? Pues era mi cadena peptídica unida a un cofactor. Y eso le vamos a llamar holoenzima. Cuando están unidas, la holoenzima ya es funcional. Si yo quiero hacer que esté inactiva mi holoenzima, o bien le quito el cofactor, o bien le quito la parte de la cadena peptídica. ¿Se entendió esto? ¿Podría repetir lo último? ¿Sí? Para inactivar una holoenzima, pues yo necesito descomponer. O bien le quito el cofactor, o bien le quito la apoenzima. ¿Qué era la apoenzima? Pues la cadena peptídica, ¿de acuerdo? La cadena peptídica es la parte de la apoenzima. ¿Quién es el cofactor? Pues la parte inorgánica o la parte orgánica. Entonces, si el cofactor, y aquí le vamos a dar nombres, si el cofactor es inorgánico, pues lo dejamos así, como ¿cuál sería un ejemplo de un cofactor? Un metal, fierro, aluminio, zinc, sería un cofactor. Ahora, si el cofactor es orgánico, le vamos a cambiar el nombre y ahora nos vamos a referir a él como coenzima. Entonces, las enzimas pueden tener o pueden requerir una coenzima para ser funcionales, sí. ¿Qué va a ser esa coenzima? ¿O qué otro nombre le puedo dar a esa coenzima? Pues va a ser un cofactor. ¿Se entendió?
Entonces, recordando, mi enzima o mi holoenzima puede ser la apoenzima y va a ser el cofactor. Si es un cofactor inorgánico, decimos aquí, como está en la figura, a la izquierda escribo algún metal, por ejemplo. Pero si ese cofactor es orgánico, entonces nos referimos a él como coenzima. Y todavía les complico más la situación. Aunque si es orgánico, se va a llamar coenzima. Hasta allí vamos bien. Una coenzima entonces va a ser un cofactor que tiene una estructura orgánica. Bueno, hasta allí vamos bien. Ahora lo complicamos. ¿Qué tan fuertemente está unida a la cadena peptídica? Si está unida solo por enlaces débiles, podremos hablarnos de él como coenzima, como cosustrato. Si esta coenzima está unida de manera covalente a mi apoenzima, entonces le llamaremos grupo prostético. ¿Podría volver a repetirlo? ¿Sí? Ok, entonces vamos. Cofactor. Si tiene su estructura o su estructura es orgánica, nos referiremos a él como coenzima. ¿De acuerdo? Puede funcionar como un cosustrato y esta coenzima puede estar unida a la apoenzima por enlaces débiles. ¿Eso qué implicaría? Que fácilmente, si yo la tuviera en una solución y la agito, se separa la apoenzima de la coenzima. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si esta coenzima ya está unida de manera covalente, enlaces fuertes? Entonces ya no le llamaremos coenzima, le llamaremos grupo prostético. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre grupo prostético y la coenzima? La fuerza con la que están unidos. ¿A quién? A la apoenzima. Si está unido fuertemente, dijimos que es un grupo prostético. Si está unida por enlaces débiles, nos referiremos a él como coenzima. ¿Coenzima o cosustrato? Coenzima o cosustrato podríamos hablar de lo mismo. Generalmente viene la diferencia aquí, como coenzima o como grupo prostético. Un poco más adelante vamos a ver que esta coenzima tiene una función que la puede o que me hace marcarla aquí como un cosustrato. Pero ya sería una función extra. Por lo pronto aquí, cofactores. Puede ser una coenzima, interpreto o debo de interpretar que está unido débilmente a la apoenzima. Cofactor grupo prostético implica que está unido fuertemente a la apoenzima. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Ok. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. El lunes continuamos y recuerden, bueno, estudiar todo el fin de semana porque el martes 10 ya tenemos examen. Entonces, ¿Cree que me pudiera repetir así rápido los temas que van a venir en el examen del martes? Claro, ya se les había dado en su temario que involucran bioelementos, que involucran agua, ¿qué más sigue? Aminoácidos y proteínas. Esos serían
los temas. Repito, bioelementos, seguimos con agua, seguimos con aminoácidos y terminamos con proteínas. Y proteínas implicaría también, parte importante, revisar el artículo, algunos métodos de estudio de proteínas. Ustedes ya conocen métodos para análisis de proteínas, que serían de secuenciación, uso de enzimas, para romper y analizar proteínas. Entonces, esos serían los temas para el examen. Profe, una última cosa de lo que estamos viendo. Era coenzima y la otra parte, ¿cómo se llamaba? Es que no lo dejé traducir. El grupo prostético. No, los metalíons. No, ¿Cuál? antes. Abajo de coenzima. Cosustrato también se llama. No, Ella se refiere al otro dado. los metalíons o eso. ¿Cómo se llama? Iones metálicos. Iones metálicos. Un ejemplo de ion metálico, aquí en lugar de iones metálicos, que en teoría les debe dar la idea, podríamos poner aquí zinc, cobre, fierro, aluminio, ¿de acuerdo? Cobalto, que son iones metálicos y que, como les comenté, sirven muchas veces para catalizar reacciones. En nuestro organismo, por aquí tenemos una gran cantidad de iones metálicos necesarios para nuestro organismo. ¿Sí? Gracias. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna otra duda? ¿En este examen también va a venir esto de enzimas? No, enzimas, nada más les repito hasta dónde llegamos, hasta proteínas. Ah, sí, cierto, Lo gracias. que llevamos de enzimas ya es otro tema. ¿Sí? Enzimas ya viene para el siguiente examen. Ahorita los temas solo llegaron a proteínas para el examen. Esto de enzimas es para el siguiente examen. ¿Alguna otra duda, comentario? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí le dejamos. Disfruten su fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Buen fin. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Fin de semana.